Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Por favor, paréntesis, cuando yo leo la Biblia y vuelvo a leer, este pasaje lo hemos leído por lo menos unas 12 a 15 veces ya. La idea es que usted lo aprenda, lo integre, lo conozca, le vea lo nuevo, que al leerlo lo pueda leer como si fuese la primera vez que lo lee. Esa es la idea. Otra vez, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué le dijo? Muy bien. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Note la pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien. Tome asiento, por favor. Estamos en la distorsionada imagen de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje número 43. Y por supuesto vamos a hablar acerca de lo que es la escuela de la fe. Cada pasaje bíblico que nosotros podemos leer, en este caso lo que ahora mismo estamos leyendo, debemos mirarlo como una intención del Señor en cada una de las cosas que Él hace, dice, y aún los silencios del Señor son importantes. Y por eso el poner atención a lo que el Señor establece, a lo que el Señor dice, a lo que el Señor hace, a las palabras del Señor, a las preguntas del Señor, a lo que el Señor no solamente hace. La Biblia dice que Él estaba durmiendo, por ejemplo, pero cuando se habla de levantar no dice y se despertó, dice se levantó. Entendemos que lo más probable es que ya cuando estaba toda esa tormenta y esas aguas entrando al barco, lo más probable es que ya no estaba durmiendo. Sería prácticamente imposible que alguien pudiera dormir con el agua entrando por todo lugar. Por eso la Biblia dice Él se levanta, no dice Él se despierta. Y queremos entonces, hay ciertos clamores que pueden levantar al Señor, pero debemos identificar las preguntas del Señor para que también podamos entender por qué nosotros reaccionamos mal. A veces, y se lo decía a los pastores hace tiempo atrás, el problema de los problemas en sí son no solamente las reacciones que tenemos, sino las decisiones que tomamos. Cuando nosotros tomamos una decisión, eso es lo realmente transformador. Uno puede reaccionar mal frente a algo que vive, pero debe decidir bien. Las decisiones de la vida son parte de la guía del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Alguien diga amén? O sea, uno puede en la vida pasar problemas y eso a veces no lo podemos evitar, pero las decisiones que tomamos en medio de los que vivimos, eso es lo realmente importante. A veces incluso las reacciones son solamente momentos. Uno puede reaccionar frente a algo, uno se puede asustar, uno qué sé yo, uno puede reaccionar de diferentes formas, pero lo que determina la madurez y también la dirección y el conocimiento del Señor no es la reacción, es la decisión. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos frente a aquello que nos toca vivir? Porque en realidad las cosas no cambian en sí por una reacción, pero las cosas sí cambian por una decisión. Entonces, cuando nosotros vemos, debemos aprender a leer no solamente
lo que vivimos, que ya lo hemos hablado, la importancia de aprender a leer la vida que nos toca vivir, las cosas que tenemos que enfrentar. Uno tendrá que aprender a leer. Las cosas todas se deben leer de la forma correcta. Ahora, usted sabe que hay lentes para leer de cerca, hay lentes para ver de lejos, ¿verdad? Ahí hay unos, yo los veo cambiar, si tienen más lentes que ojo algunos. Tienen lente para todo. Entonces el tema es que va a depender de la distancia, ¿verdad?, el lente que debe usar. Y por supuesto uno tendrá que aprender a leer lo que vive. A veces el problema no es la letra, es el problema que no leo o no leo bien. Muchas de las cosas, de hecho, yo tenía siempre un amigo que me pedía que le ayudara a hacer parar la micro correcta porque no tenía la capacidad de ver, y cuando ya estaba muy cerca la micro, él ya no la alcanzaba a hacer parar. Entonces yo siempre me esperaba con él en el paradero a que la micro viniera, él pudiera tomar la micro, porque yo sí podía ver de lejos. El ver de lejos te da ciertas garantías y capacidades, porque a veces las cosas ya están muy encima, y a veces el problema es que no alcanzas a ver de lejos aquellas cosas que tienes que enfrentar, y cuando ya están muy cerca ya está muy difícil poder enfrentarlas. Entonces uno va a tener que aprender a tener una lectura en la vida, una lectura divina. Aprender a leer las cosas que vivo. Es como si se supone que alguien va, qué sé yo, a esperar un trabajo, a tener algo el próximo año, tendrá tiempo. El tiempo es una medida que el Señor nos da para prepararnos. Dígame a eso, Sergio. El tiempo es una medida que el Señor nos da para prepararnos. Por eso cuando el Señor le da la palabra a Abraham, se la da 25 años antes de que esto suceda. Ahora uno podría decir que el Señor se demoró, o podría decir qué bendición de Abraham que el Señor le dio la palabra 25 años antes para que se prepare. Si el Señor te da una palabra, usted tiene que prepararse para recibir, y entre más se prepare, mejor para el momento cuando le toca vivir. Entonces uno no es que esto se retrasó, es que me están dando tiempo. Entonces uno tendrá que aprender a leer las cosas de la manera correcta. La vida se debe leer. Uno tendrá que leer e interpretar la vida que le toca vivir. Hay cosas que son más difíciles que otras, pero todos enfrentamos algo en la vida. No existe nadie que no enfrente nada en la vida. Todos enfrentamos las cosas de forma diferente. Para usted lo que vive puede ser mucho, para mí puede ser poco, pero lo que yo vivo para usted puede ser poco y para mí puede ser mucho. Cada uno enfrentará de acuerdo al tiempo, a la medida que tiene. Nadie enfrentará el oso ajeno. Cada uno enfrentará sus propios osos, sus propios leones. Hay un Goliat para todos nosotros que tendremos que enfrentarlo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a leer esta vida que el Señor nos ha dado, podemos entonces aprender a interpretar y saber lo que tenemos que hacer en el tiempo que el Señor nos ha dado. Hemos establecido como principio y parte de lo que queremos hablar. En la medida que avancemos, vamos a hablar de la fe, porque es la lección. Una de las lecciones centrales de este pasaje no son el viento, no son las olas, pudo haber sido un terremoto, pudo haber sido un huracán, pudo haber sido cualquier cosa. O sea, lo central no es el viento ni las olas, lo central tampoco es la barca. Entonces, lo central es la lección que se nos quiere enseñar, y parte de eso tiene que ver, casi como una medida principal, es la fe. Y esta batalla de la fe, el apóstol Pablo, cuando habla de la fe, habla de una batalla. Mírenme por favor, se pierde la batalla cuando se pierde la fe. Las batallas que perdemos en la vida, básicamente la batalla perdida es cuando usted pierde la fe. No vaya a medir en forma equivocada este asunto, porque muchas veces las personas asumen que perdieron cuando algo les fue quitado. No es eso. La batalla se pierde cuando la fe se pierde. Por eso el apóstol Pablo dice: yo he peleado la buena batalla de la fe. El punto es que las cosas que enfrento intentan quitar la fe, que es un depósito del Señor de conexión para agradarlo a Él, para honrarlo a Él, para sobreponerme a lo que enfrento. La verdadera batalla tiene que ver con la fe. Por eso el Señor le importaba tanto la fe en los discípulos, y gran parte de las enseñanzas tiene que ver con eso. Míreme por favor, fe, diga conmigo fe. La fe es uno de los elementos más importantes en la vida del creyente. De hecho, la salvación por fe
todo lo que tiene que ver con la fe, el agradar a Dios, dice sin fe. ¿Cómo es? Sin fe, ¿qué no podemos hacer? Mire la importancia de la fe, que sin ella no podemos agradar al Señor. O sea, entre más fe, más agradado se siente el Señor. Porque nuestra fe tiene que ver con los niveles de confianza que tenemos en Él. Entre más confianza, más honro al Señor. De hecho, si usted quiere adorar a Dios de verdad, tenga fe. Porque la fe es el elemento que honra y agrada al Señor. Sin ella lo deshonramos, porque usted está desconfiando de Él. Por eso es tan importante la fe como un elemento y lo dijimos en un reel ayer en la invitación, que de alguna forma en la medida que lo voy conociendo voy confiando. O sea, y mi adoración verdadera no son 4 canciones. Usted puede cantar toda la vida, pero eso no quiere decir que lo honra. Es su confianza la que honra al Señor. Es su confianza, es la adoración más profunda, es su confianza. Por eso el Señor, cada vez que hubo una confianza poderosa, hubo una manifestación gloriosa. Cuando hubo una confianza poderosa, hubo también una manifestación gloriosa. Fíjese que esos hebreos dijeron: nuestro Dios puede librarnos. Y él dijo: no, yo tengo que aparecer en ese asunto. No, yo no sé si hay alguien acá, pero el Señor apareció y se hizo visible en el horno de fuego, porque hubo unos jovencitos que dijeron: nuestro Dios puede librarnos. No dijo un ángel del Señor, no, él dijo: están confiando en mí, así que yo puedo aparecer. Y él apareció en medio del horno de fuego junto con ellos y comenzó a caminar, porque cuando hay una gran confianza, también hay una gran manifestación de Dios en medio de esa confianza. Vamos, reciba eso. Cuando usted confía en el Señor, es la confianza en el Señor la que hace que Dios pueda manifestarse. Por eso la invitación del Señor es: Marta, Marta, vamos a... Y toda la palabra del Señor en la vida de Marta fue para poder incrementar los niveles de confianza de lo que el Señor era y podía hacer. Todo lo que usted ve en Marta, lo ve desde la esfera de Marta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué el Señor empieza a revelar lo que Él era? Para que Marta comience a confiar. Porque la única forma en que Lázaro puede salir es que haya alguien que pueda creer que Lázaro puede salir. Y por eso los niveles de confianza de Marta fueron incrementados en la medida que la revelación de Cristo comenzó a aparecer. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero antes de revivir a Lázaro, tengo que revivir la confianza en ti. Porque yo no sé si hay alguien acá, pero antes que Lázaro salga, la fe de Marta tiene que aparecer. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Los niveles de tu fe tienen que ser incrementados para que esa piedra, porque la piedra no se va a mover a menos que alguien crea que Lázaro puede salir. Y yo no sé si hay alguien acá, pero es esa revelación progresiva de la palabra del Señor que hace que entonces Marta comience. Y aún así, eso cómo le costó a Marta. ¿Por qué? Porque los sentimientos interfieren en la fe. Las emociones interfieren en la fe. Y por eso cada uno de nosotros lo que esperamos a través de la palabra es que no solo su conocimiento sea incrementado, sino sus niveles de confianza. ¿Qué sentido tiene que usted diga: bueno, aprendí 3 pasajes más hoy día, pero sigue confiando de la misma manera en el Señor? En ningún caso. Ahora, para manifestar esa confianza tendrá que exponerse a grandes desafíos. Los desafíos simplemente son la evidencia de la confianza que ahora nos toca vivir y mostrar. Las evidencias de nuestra fe por medio de grandes desafíos de la vida. Así que no podemos reclamar por una tormenta, sino que debemos incrementar nuestros niveles de confianza en el Señor, porque ese es el gran desafío. Alguien diga amén. ¿Qué dice el Señor entonces? Que esto es una batalla. Yo he peleado la buena batalla de la fe. Entonces todo el enemigo lo que está intentando hacer es que usted, con la batalla que enfrenta,
usted ponga sus sentimientos en ese rollo y no ponga su fe. Al poner los sentimientos, que no los podemos quitar porque no es que sean malos, solo que no están entrenados. Por eso no es por vista, es por fe. Porque si metemos los ojos, a veces sacamos la fe. Y ese es el punto, que muchas veces el problema es que metemos demasiados sentidos cuando deberíamos tratar de no conectar tanto los sentidos, porque a veces los sentidos nos pueden generar un efecto contrario. Ahora, cuando tus elementos, tus sentidos están entrenados, tú puedes ver algo, pero has visto cosas mayores, así que eso no te intimida. Por eso llega David al campo de batalla y dice: no, yo ya he visto al león, conozco la boca del león, conozco la boca del oso, conozco las manos del león, conozco las manos del oso, las garras. Por lo tanto, no me asusta este Goliat, porque mis sentidos han sido entrenados. Entonces a veces nadie podrá enfrentar un Goliat sin primero enfrentar un osito. O sea, Dios no te va a poner un Goliat si primero no te puso un osito. Entonces los desafíos van siendo incrementados, pero esa manifestación de la fe es la verdadera batalla del creyente. ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Cuánto podemos seguir esperando en Él? ¿Qué pasa con nosotros cuando enfrentamos esos problemas? El apóstol Pablo dice: yo he peleado la buena batalla de la fe. Y por eso todo lo que nuestro Señor hacía al mostrarle a sus discípulos, le dice a ellos: ni en Israel he hallado tanta fe. Los está mirando a ellos: ni en Israel, ni en Israel. Es que como si yo dijera: ni en la iglesia he hallado tanta fe. Pero ayer en el supermercado, si hay alguien que creía, yo digo: sí, en la iglesia. Eso le está queriendo, lo está desafiando. Le está diciendo: ni ustedes tienen tanta fe, que han caminado conmigo, que han dormido conmigo, que han comido conmigo, que han viajado conmigo. Esta señora ni me conoce, es Sirofenicia, y en ella hay más fe que ustedes. En ella hay un depósito mayor de confianza en mí que el que tienen ustedes. Cuando viene el centurión, dice: grande es tu fe. Dice: qué tremenda fe, en Israel no había. O sea, se encontró más fe fuera que adentro. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Eso no es algo bueno, es algo malo. ¿Cómo la gente de afuera va a confiar más en el Señor que nosotros, que todos los días estamos cantando, estamos adorando, estamos sirviendo? Sobre todo los que tocan piano. ¿Cómo va a ser posible que las personas que no conocen incluso lo que nosotros conocemos del Señor, será que a veces el conocimiento no tiene tanta relación? ¿Será que a veces nos llenamos más de conocimiento que de fe? Que a veces conocemos a un Dios histórico y a veces pareciera que esa historia no nos pega a nosotros, sino que la tenemos. Usted puede relatarme una historia bíblica, pero con toda facilidad. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Yo le puedo decir una historia de un cojo, de un ciego, de un paralítico, un leproso. Sí, pastor, sí me acuerdo. El punto no es si se sabe la historia, el punto es cómo esa historia afecta a su vida. Porque si esa historia no cambia algo en usted, queda bastante bien en ese lugar. Pero si esa historia se integra a su vida, es para generar una transformación y una confianza. Porque la única razón de por qué hay tanta historia bíblica es que nosotros necesitamos aprender de los principios bíblicos de la misericordia, del amor, del favor, de la gracia, para que nuestros niveles de confianza en Dios sean incrementados. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo, yo no sé si hay alguien acá, están medios cansados de esta mañana, pero si en la medida que vayamos conociendo la historia bíblica, es que también nuestra vida y nuestra confianza en Dios va siendo incrementada. Por eso gran parte de las enseñanzas del Señor le dice a Pedro: Pedro, mira, se te ha pedido para zarandearte como a trigo. Eso no lo vamos a evitar. Pero he rogado al Señor, he rogado al Padre, que tu fe no falte. Van a faltar algunas cosas, vas a perder algunas cosas, pero que tu fe no falte. O sea, yo no sé si le puede decir eso a su hermano: que tu fe no falte, que no falte la fe. Podrán faltar otras cosas, podremos perder otras cosas. Lo que no podremos perder y lo que el diablo no puede sacar es la fe.
Entonces es ahí donde usted y yo debemos tener solidez, crecimiento, creciendo en la fe. Entonces no se trata solo de pedir con fe, sino se dice vivir. La fe no es para pedir, la fe es para vivir. Porque la Biblia dice, más el justo por su fe pedirá. ¿Cómo dice? Más el justo por su fe. Quiere decir que la vida del justo depende de la fe. Alguien diga amén. Entonces déjenme sacar, hay 10 puntos que voy a tocar a nivel del primer y segundo versículo para entrar en estos conceptos. Número 1, ¿estamos bien? Número 1, se debe atender a la orden del Señor por sobre las condiciones que enfrentamos. El Señor dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y qué se iba a hacer? ¿Y si los discípulos lloraban? ¿Y si los discípulos se entristecían? O sea, lo que el Señor dijo se iba a cumplir. ¿Y si ellos reclamaban? ¿Y si ellos lloraban? O sea, ni las emociones ni los reclamos podían impedir que la palabra del Señor se cumpliera. No es ni una excusa ni es un impedimento. La vida del hombre no es un impedimento para que el Señor cumpla lo que la vida del hombre, ni el reclamo ni la excusa serán un impedimento. Si el Señor dice pasemos al otro lado, usted puede pasar con una sonrisa de oreja a oreja, o con lágrimas en los ojos, o con reclamo, pero que llegaban. Es que el Señor, desde lo que dice hacia donde tienen que llegar, no importa lo que pase acá, lo importante es que pasa conmigo con lo que está pasando. Lo realmente importante es qué pasa en mi corazón con aquello que vivo en este proceso entre lo que Dios ha dicho y donde el Señor nos va a tener de lo que Dios ha dicho. Este es el lugar, y normalmente eso es desde el día que el Señor llega a tu vida hasta el día que estemos en su presencia. Esta tormenta llamada vida es como nosotros aprendemos a enfrentar la vida entre el día que el Señor nos encontró o nos manifestó, como usted quiera, y el día de su venida. Esta tormenta es la realmente importante. Durará solamente 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Eso puede durar una tormenta, no más que eso. Pero llegado a ese lugar, usted se va a dar cuenta que en este lugar hubieron reclamos que no valieron la pena, hubieron lágrimas que no valieron la pena, hubieron situaciones que usted pudo haber evitado, hubieron cosas que usted dijo e hizo que pudo haber evitado, porque no valía la pena estar como estábamos en medio del proceso de lo que Dios dijo, y al lugar donde usted, cuando esté el ángel diciendo Simón y Escorihuela, por favor pase, y usted va a pasar diciendo, ay, bueno, ya me nombraron. ¿Para qué reclamé? ¿Para qué lloré en ese tiempo? ¿Para qué sufrí por las cosas que perdí, sabiendo lo que el Señor tenía para mí? Por eso ahora, yo no sé si hay alguien acá, el apóstol Pablo, conociendo las cosas futuras y eternas, él dice, en realidad todo lo tengo por basura, no voy a llorar por estas cosas que en realidad son accesorios de la vida, porque ya conozco, ya me llevaron, ya pude ver, ya sé lo que espera. Por eso él puede decir, esta pequeña tribulación momentánea, Pablo, son azotes, son golpes, son cárceles, no importa, es pequeña tribulación momentánea. No voy a cambiarle el nombre a lo que vivo, es pequeño y es momentáneo. Nadie sufrió tanto como el apóstol Pablo, a nadie le pegaron tanto, nadie naufragó tanto, nadie murió tanto, lo apiedraron, lo mataron a piedrazos, y él decía, no importa, una pequeña tribulación momentánea. Le llama pequeño, le llama momentáneo, porque tiene conciencia que eso que él vive en este periodo llamado vida no es comparable a las cosas grandes, eternas, que han de manifestarse en Cristo Jesús. Yo no sé si hay alguien acá, pero hay una verdad que usted y yo tenemos que aprender a vivir, que en esta vida las cosas pueden ser difíciles,
Pero llegará el momento. Hay una hermosa canción. Usted debería ser más pentecostal para tocar. Valió la pena. Hay una alabanza que dice: cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Las pruebas de la vida serán leves cuando veamos a Jesús. Porque cuando veamos a Jesús nos vamos a agarrar la cabeza, nos vamos a caer de vergüenza de decir: yo no sé por qué le reclamé. Le vamos a decir: Señor, perdóname, la verdad estaba bromeando. Desconfié de usted. Pensé que no me iba a ayudar. Me enojé por lo que no me dio. Me entristecí, me dio rabia. Incluso le dejé de servir, solté algunas cosas, dejé de servir en la iglesia, dejé de cantar, dejé de ir muchas veces. Y no valió la pena. Señor, perdóneme por haber perdido el norte en un momento de mi vida. Pero ahora que lo veo cara a cara me siento avergonzado. Nunca debí haber soltado. Nunca debí haber reclamado. Nunca debí haber dudado de usted. Si usted dijo que iba a llegar, yo voy a llegar. Llegaré con un par de cicatrices, pero voy a llegar. No tendría que haber reclamado por la vida que usted me dio. Perdí el trabajo, pero no perdí la fe. Habrán otros diciendo: Señor, gracias por sostenerme el día que perdí el trabajo. Gracias por amarme el día que mi padre me abandonó. Gracias por ser mi consuelo en ese cementerio. Gracias por la vida que me dio. Ahí estará un Job diciendo: Señor, lo perdí todo, pero no perdí la fe. Yo no sé si hay alguien acá. Lo perdí todo, pero no perdí la fe. Usted estuvo conmigo. Ahí estarán algunos y el Señor dirá: bendito de mi Padre, venga, porque me vio desnudo, me cubrió, me dio sediento, me dio de beber. Y ahí usted se dará cuenta delante del Señor. Usted se imagina cuando el Señor se levanta y le dice: ¿y por qué están así? ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la fe? ¿Qué les dije? Pasemos. ¿Por qué reclaman entonces? ¿Por qué piensan que van a morir si hay una palabra que les puede sostener? Si yo tengo una palabra, ¿por qué voy a reclamar? ¿Por qué pierdo la fe si tengo una palabra? Pastor, pero me puedo morir. No importa. ¿Qué importa? Si la muerte no es un problema para el Hijo de Dios. Y me moriré no cuando el hombre diga, ni cuando una balita entre por cualquier lugar, ni cuando un auto pase por cualquier lugar. Yo moriré en el día señalado por Dios. Y mientras Dios crea que yo todavía le puedo servir acá, Él sostendrá mi vida. Tendrá el cáncer que esperar, tendrá el accidente que esperar, tendrá el delincuente que esperar, porque mi vida no está en una bala. Mi vida no está ni siquiera en las manos del mundo. Yo me pueden meter a un horno de fuego y de ahí puedo salir caminando. Puedo entrar a un foso de leones y de ahí puedo salir, porque viviré hasta el día que Dios diga que viva. Y la muerte no tendrá autoridad sobre mi vida. Yo no podré morir antes de lo señalado por Dios. Por eso hay gente que sale, como mi hermano salió entre medio de los fierros hace un par de meses atrás, que ese auto estaba todo roto, era para que hubiese muerto. Mi hermano salió, lo estaban sacando y él dijo: perdón, señor bombero, sáqueme rápido porque no me puedo morir, porque el Señor todavía tiene que manifestar más cosas. Moriré el día que tenga que morir, aunque el auto está hecho todo trizas, pero salgo de este auto casi caminando. Sí tengo un par de costillas rotas, pero el Señor me guardó la vida, porque el Señor nos va a sacar de donde nos tenga que sacar. Va a mover lo que tenga que mover, va a hacer lo que tenga que hacer, porque Él es el Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Él es el Señor de nuestra vida. Y si Él decide que este tiempo se terminó, se terminó. Y si esto se acaba, se acaba. Y eso no podemos reclamar lo que el Señor hace. Debemos consolarnos en el no, que no nos duela. Habrá ciertas partidas, no pérdidas, porque la muerte no es una pérdida para un hijo de Dios. El apóstol Pablo le llama ganancia.
Habrán ciertas partidas que nos van a afectar, claro que sí. Vamos a llorar un buen rato, claro que sí. Yo voy a llorar por la muerte de gente que amo y hasta el día de hoy lo he llorado. He llorado mi Felipito, claro que lo he llorado. Claro que sí. Pero son las cosas que tenemos que enfrentar, son los dolores de la vida y tendremos que aprender a vivir con ellos. Eso nos muestra nuestra desconfianza de Dios. Yo sé que el día que Felipe abra sus ojos, verá a su Señor, a quien amaba, servía. Pero claro que duele, claro que afecta. Ese día estaba visitando a la mamita de Claudia, estaba su hermanita ahí. La semana pasada fuimos con ministro Gerson a visitar y su hermanita contaba cómo le afectaba la muerte de su hija. ¿Cuánto tenía? 17 años, 18, 21, no me acuerdo, 18 años. Y ya se cumplían 2 años de ese asunto. Y cuando ella nos contaba el dolor, su cara se le desfiguraba. Estábamos con ministro Gerson sin saber qué decir, porque hay un momento que no tienen ni qué decir frente al dolor. Solamente puedes escuchar. Pero en medio de eso, solamente consolarnos, aferrarnos al Señor. No más que eso. No hay mucho que decir. ¿Vamos a tener que vivir dolores? Claro que sí. ¿Vamos a tener que sufrir? Claro que sí. Hay cosas que se quiebran en el camino, personas que se van de nosotros, cosas que tenemos que vivir y enfrentar y a veces ni sabemos cómo hacerlo. Pero son parte de esta tormenta de la vida. ¿Entrará un poquito de agua al bote? Claro que sí. ¿El viento moverá? Claro que sí. Pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Yo le recomiendo llegue adorando, llegue cantando, llegue confiando, llegue agradeciendo, porque de que llegamos, llegamos. Vamos, diga amén, diga gloria a Dios. Entonces, en medio de esto, que es la batalla de la fe, es una escuela que usted y yo debemos pasar y aprender. Este proceso de confianza es a veces tocado por las cosas que nos toca vivir y enfrentar. El Señor dijo: pasemos al otro lado. Usted no va a llegar por el reclamo, usted no va a llegar por sus lágrimas. Yo prefiero llegar confiando. Yo prefiero llegar confiando. Ellos no llegaron al otro lado por lo que dijeron, sino por lo que Dios hizo. A veces el problema que tenemos es la poca fe en lo que el Señor ya ha hablado. Y por eso es tan importante poner atención a esta lección que el Señor les da. No puedo esperar pasar correctamente la prueba sin poner la atención suficiente a lo que el Señor ha hablado. Debo, poner atención suficiente. Si yo no pongo la suficiente atención, no retendré. A mayor atención, mayor retención. Si usted pone la atención a la palabra de Dios y se centra, porque a veces nuestro centro está en la reacción de los discípulos y no en lo que el Señor dijo e hizo. A veces las tormentas son accesorios que nos vienen a desenfocar y no es lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha hablado. Por eso muchos milagros y personas de la Biblia simplemente están sin nombre, porque en realidad se vuelve relevante el nombre de aquel ciego, de aquel cojo, de aquel paralítico. Lo importante es lo que el Señor dijo e hizo, porque ahí se centra la importancia de la lección. Todo lo demás es accesorio. El problema es que la tormenta se levanta para desviar tu atención. Las tormentas se levantan para desviar tus ojos, para que empieces a perder el norte, para que no sepas para dónde ir. Pero en realidad siga poniendo atención a la palabra del Señor. Palabras: pasemos al otro lado. Palabra: ¿por qué están así amedrentados? Palabra: ¿dónde está vuestra fe? 3 frases que debemos centrar nuestra atención. Y eso ahora transferirlo a las tormentas de nuestra vida. Lo que el Señor ha dicho, las preguntas intencionales de Dios para que examinemos nuestra vida y por qué nos pasan cosas en medio de aquello que vivimos. ¿Cuál es por dónde se está drenando la fe? ¿Qué nos está sucediendo? Que estamos perdiendo algo importante que debemos retener. El problema es que muchas veces, como no ponemos atención a la palabra del Señor, porque no es suficiente llegar, ni siquiera es suficiente oír, hay que poner atención. A mayor atención, mayor retención.
Entonces, esta palabra, mire por favor, honre la palabra reteniéndola. Honre la palabra reteniéndola. Para que ahora esta palabra se haga una exactitud en su vida. Porque si retiene poco, se equivoca mucho. Si usted retiene poco, se equivoca mucho. Gran parte de los errores que cometemos es porque oímos la palabra, pero ni la retuvimos ni la entendemos. Y todos los errores del hombre nacen por la poca retención. Alguien diga amén. Entonces, el hecho de retener, míreme, el hecho de retener es soportar la salida. Que la palabra no salga, que la palabra no la perdamos, que la palabra no la soltemos, no la abortemos, que no venga nada tan fuerte para que salga de nosotros algo que el Señor ha depositado como el elemento más importante de nuestra vida, su palabra. Y ahora que usted tiene su palabra, el diablo hará todo lo posible por quitarla, por sacarla, pero usted retenga la palabra. Alguien diga amén, retenga la palabra. Guarde la palabra del Señor. Si el Señor dijo que va a estar con nosotros, eso es una verdad. Reténgalo. No puede decir jamás estoy solo. De hecho, hasta cuando juego la pelota, a veces yo estoy adelantito porque soy tan bueno para eso que me quedo adelantito. Es cosa que me la pasen y hago el gol. Ya eso es fácil para mí. Y cuando Roberto sabe que es fácil para mí, ¿cierto, Roberto? Y me tiran la pelota. Y a veces el arquero dice, ¿está solo? Y digo, no se equivoque. Que no lo vea no quiere decir que no esté. Que usted no lo vea no quiere decir que no esté. No estoy solo, así que no se ponga a gritar, aquí hay uno solo. No hay uno solo. Y así no me pueden cobrar offside. Entonces, el punto es, retenga la palabra. Le hago una pregunta, ¿cuál es la palabra que el Señor le ha hablado a usted? ¿Cuál es la palabra que no ha sido solamente una palabra leída, sino una palabra integrada? Que cuando usted la leyó, usted sabe que habían 10,000 palabras y 10,000 personas escuchando, pero usted dijo, esa palabra es para mí. No solo porque usted la necesitaba y le gustó porque era linda la frase, no, sino porque el Espíritu dijo, esto me pegó, esto yo no lo entendí nunca, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, ahora. Esa palabra guárdela en su corazón. No esté esperando, por favor, no vaya a esperar. Mire, hay personas, yo no tengo problema con eso porque hay gente que Dios ha usado para hablarnos, ¿verdad? Santo Dios. Hay personas que Dios ha usado para hablarnos, ¿verdad? Y de pronto viene un profeta, un hombre de Dios y dice, así dice el Señor, y nos da una cosa, pero ese así dice el Señor, no está mal, pero está mal que ese así dice el Señor de parte de un hombre sea más importante que el así dice el Señor de la palabra. Porque esa palabra es mucho más firme, mucho más sólida, mucho más verdadera, mucho más certera. Entonces esa palabra que ya el Señor está integrada, porque está integrada, guárdela. Lo que el Señor dice, guárdelo, reténgalo, créalo, practíquelo, sosténgalo, entiéndalo, profundícelo. Porque ahí está la verdad del hombre, en la retención de la palabra. Y en la medida que nosotros guardamos su palabra, míreme, la palabra nos guardará a nosotros. Si usted guarda su palabra, la palabra le guardará a usted. Yo siempre he visto, hay un hombre de los valientes de David, ¿cómo se llamaba? Estaba Sama, estaba Eliezer, parece que era, y el otro ni me acuerdo cómo se llama, pero uno de ellos, Eliezer parece que fue, estaba peleando. La Biblia dice que peleó uno de los valientes de David, uno de los tres, y dice la escritura que peleó tanto, pero dice que su brazo se cansó porque peleó demasiado. Entonces dice que su brazo se cansó y quiso soltar la espada, pero dice que la espada se le había pegado en su mano. Estaba así, suéltame, ya no quiero seguir peleando. Y la espada decía, has peleado tanto conmigo que ahora yo no te voy a soltar. Y siempre he pensado que esto es la palabra de Dios, que hemos peleado, que ya no es que nosotros la soltemos, no, es que ella ya no nos suelta a nosotros, está pegada.
a nuestra mano, está pegada a nuestra boca, está integrada en nuestro corazón. ¿Cómo te van a sacar la palabra si ya está integrada? Por eso no podía separar a Cristo de su palabra. Él dice en Juan, el verbo, en el principio el verbo era con Dios, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, estaba integrada la palabra y Él era en una sola cosa. No separas a Dios de la palabra, así es la palabra. Y mire lo que dice el salmista: has puesto tu palabra por encima de tu nombre. Es tan grande la palabra y dice: has puesto tu palabra por sobre tu nombre. Mire la importancia, aún la palabra cubre el nombre del Señor y toda autoridad. Por eso la palabra sale de la boca del Señor. Nuestro trabajo es creerlo, entenderlo, profundizarlo, retenerlo, obedecerlo, porque la palabra hará lo que ha dicho que va a hacer. Usted lo puede vivir con lágrimas en los ojos o con sonrisa en la boca, pero Dios hará lo que Él ha dicho que hará. Séquese la flor, marchítese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Póngase en pie, por favor. Eso está buenísimo, hermano. Yo voy a disfrutar los próximos servicios. Yo ya estoy aquí. Imagínense que es el primer puntito de los 10. Esto está hermoso, hermanos. ¿Y sabe por qué el Señor nos habla? Porque el Señor nos ama. Porque es un Padre que está interesado en nosotros, en lo que somos, en lo que Él mismo ha depositado. Su palabra es verdad. Déjeme leer un pasaje que tengo hacia abajo, que lo voy a predicar luego, pero déjeme leerlo porque usted se va a retirar. Y Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia, ¿verdad? Ahora está lloviendo. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire lo que hace la lluvia. La lluvia no solamente cae, sino que germina, produce y da. Y luego dice: así será mi palabra. Qué hermoso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. O sea, la palabra hace esto: sale de la boca del Señor, pero para volver al Señor. Sale solo para volver. Dice: así será mi palabra, no volverá vacía, sino, mire, que hará no lo que a usted le gusta, no lo que usted pensó, no lo que dijo su papá de usted, sino que hará lo que yo quiero. Qué hermoso. La palabra hará lo que yo quiero, dice Dios. La palabra hará, porque la palabra hace. Es un verbo. La palabra hace. Por eso la palabra no es solamente: no, sí, oí la palabra. No, la palabra no sale de la boca de Dios para que yo la escuche. La palabra sale de la boca de Dios para hacer algo que Dios quiere que su palabra haga. No dice que la palabra sale para que yo la escuche. Dice que la palabra sale para que haga algo. Y dice: hará lo que yo quiero. Y la palabra será prosperada en aquello para que la envíe. Poderosa. Esa es la bendita palabra del Señor. Y usted no puede detener. Intente. Usted puede comprarse un paraguas y eso no detiene la lluvia. Hace lo que le va a filtrar por todos lados. Usted puede retener un poco, pero va a quedar mojado por todos lados, porque la lluvia es lluvia. Vaya usted a Miami, vaya al sur, va a quedar mojado, porque cuando la lluvia sale, la lluvia todo lo toca, todo lo mueve. Así será la palabra del Señor. Tocará lo que tenga que tocar, hará lo que tenga que hacer, moverá lo que tiene que mover, porque es la palabra del Señor. Y será prosperada para lo cual el Señor la envió.
y no volverá a nuestro Dios vacía, sino que llegará a tu vida y luego tu vida será para Dios un incienso, un aroma. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos, adora al Señor, levante sus manos, dígale: Señor, gracias, esta palabra era para mí, esta palabra es para mí. Vamos, dele alabanzas al Señor, dígale gracias. Su palabra, Señor, no vuelve vacía, su palabra es prosperada, su palabra, vamos, dele gloria, dele honra, dele alabanzas. Abra su boca, dígale: Señor, y si recuerda algún pasaje bíblico que el Señor ha depositado en su vida, bueno, suelte ese pasaje, suelte esa palabra en el nombre del Señor. Dígale: Señor, usted me habló tocante a tal cosa. A mí me dijo: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y serás como un huerto de riego, como un manantial de agua, cuyas aguas nunca falten. Y tus generaciones levantarán muros, portillos, serás llamado reparador de calzadas para habitar. Yo no sé qué le ha hablado el Señor a usted, pero adora al Señor, levante sus manos y dígale: esta es la palabra que usted habló a mi vida. Esto fue lo que usted dijo tocante a mis hijos. Esto fue lo que usted dijo tocante a mi vida. Esta fue la palabra. Si usted recibió la palabra, si usted integró la palabra, hable la palabra, profundice. Esto fue lo que usted habló, Señor. Esto fue lo que usted dijo. Esto fue lo que usted me mencionó en algún momento. Esto fue lo que yo integré de su palabra. Señor, esta palabra está siendo prosperada en mi vida. Esa palabra está germinando en mi vida. Esa palabra se está produciendo el pan en mi vida. Esa palabra es un trigo en mi vida. Esa palabra está haciendo lo que usted quiere que haga en mi vida. Me está moldeando, me está sanando, me está restaurando, me está formando. Vamos, levante sus manos, adórele, dígale algo a su Señor ahí donde está. Dígale: Señor, esa palabra es para mí, la recibo. Si hay alguien en casa, la palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, esa palabra es para mí, esta palabra es para mí. Padre, recibo su palabra en medio de la tormenta. Padre, en medio de la dificultad, recibo su bendita palabra. Levante sus manos, adore, exalte, dígale algo al Señor. Dígale: Señor, esta palabra es para mí, esta palabra la recibo, esta palabra la integro, esta palabra la retengo, esta palabra es su bendita palabra.